¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a Más de su Palabra. Estamos contentos, muy felices de que puedan acompañarnos, abrir la puerta de su hogar para que la palabra del Señor llegue a sus vidas. Quiero dar la bienvenida a continuación a nuestros acompañantes. Se encuentra con nosotros nuestro hermano Moisés Terán. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias, un placer estar aquí. Agradecido soy yo de poder compartir un espacio tan especial con ustedes en esta hora. Amén, muchas gracias. Se encuentra con nosotros también Rodney Facuse. Bienvenido, Rodney. Gracias, Miguel. Es un gran privilegio estar sentado con ustedes acá. Bueno, Gracias. nuestra reflexión, nuestro estudio de hoy va a ser muy importante. ¿Qué les parece si antes de abrir y compartir este mensaje, puedes, Moisés, pedir la bendición de Dios con nuestros televidentes? Por supuesto que sí, quiero invitarles a ustedes que en la medida de sus posibilidades también puedan inclinar el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, es un privilegio para nosotros abrir tu bendita palabra, que es una luz, un faro, un norte para nuestras vidas, y por las lecciones en ella contenidas podemos no solamente conocer el camino que nos lleva a ti, sino también experimentar el gozo del perdón y el crecimiento en nuestra vida cristiana. En esta hora, al compartir la lección de tu palabra, oramos porque ella pueda nutrir la experiencia espiritual de cada uno de nuestros televidentes también, y como iglesia podamos crecer en el conocimiento y en la gracia. Te pedimos tu compañía en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de nuestro estudio, El clamor de los profetas. El objetivo de este estudio es mostrarnos la ayuda al prójimo. Y una de esas, en muchas ocasiones, es la reprensión. Y en otras formas. Yo quiero, para comenzar y compartir con nuestros televidentes, ¿qué era un profeta? ¿Cuál era su propósito, hermano Moisés? Muchas gracias, Miguel. La razón por la cual Dios escogía a un profeta y le entregaba no solamente el llamado, sino el mensaje, era precisamente para transmitir su voz. De hecho, es el significado del profeta, de la palabra profeta, es uno que habla en lugar de Dios. Okay. Y en muchas ocasiones al profeta le tocaba una tarea difícil, porque era transmitir un mensaje de disciplina, de reprensión, en los momentos en el que el pueblo se estaba apartando de Dios. Así que en el momento de apostasía, Dios en su bondad interviene y manda un mensaje a través de un individuo. Normalmente ese mensaje no era hermoso porque se trataba de una disciplina, pero el profeta tenía una tarea tremenda: transmitir la voluntad de Dios, un mensaje presente de la actualidad que estaba viviendo el pueblo, y en muchos casos era bien recibida por unos pocos. La minoría, pues siempre ha ocurrido, pero la mayoría lastimosamente se opone al profeta y con esa actitud se oponía al mensaje de Dios. Y cabe mencionar que muchas veces el final de la vida del profeta era dramática, era terrible. Era muy dramática porque, si se ponen a pensar, creo que uno de los profetas más conocidos de la Biblia, no porque sea más importante, pero uno de los que tuvo mayor privilegio, fue el profeta Isaías, que fue el que profetizó la venida del Mesías, uno de los que más profetizó sobre la venida del Mesías, que yo creo que cuando Jesús era chiquito estudiaba las palabras del profeta Isaías, que le contaba a su mamá, y él murió aserrado. Increíble. Aserrado murió, lo pusieron en un tronco. ¿Y quién lo mató? El rey Manasés. Cuando el rey de Israel, cuando Isaías dijo algo que no le gustó. Generalmente, como dicen ustedes, no gustaba lo que decían los profetas. Bueno, quisiera a lo largo de este estudio mencionar los mensajes y algunos profetas que es importante su mensaje no solo para aquel momento, fue muy importante para la salvación, pero también podemos extraer un mensaje para nuestros tiempos. Y quisiera comenzar recordando al profeta Samuel.
¿Recuerdan? Hermano Moisés, ¿qué nos comenta sobre eso? Efectivamente, uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento y que le tocó vivir en una época muy especial, porque fue una época de transición, donde Dios había formado a su pueblo y lo había apartado, y era una economía teócrata, donde Dios era rey. Dios no solamente daba las leyes espirituales, sino también las leyes civiles que tenía la nación. Y hasta ceremoniales. Hasta inclusive las mentes ceremoniales. Efectivamente. Así que era una economía muy interesante, y el Señor le había prometido a través de Moisés, uno de los profetas más antiguos, que en la medida que ellos se sujetasen a las leyes divinas, en realidad iban a tener mucha prosperidad, correcto. Y no solamente eso, sino que iban a ser un ejemplo para muchas naciones. Sin embargo, ellas, en este momento en el que vivió Samuel, ellos piden un rey, y lo interesante es que dicen: queremos ser como todas las naciones. Increíble. Eso es demasiado fuerte, y si uno estudia con más profundidad la historia de Samuel en ese preciso momento, uno de los detonantes no es el principal. El pueblo de Israel siempre históricamente quiso alejarse de lo que Dios quería. Desde que lo sacaron de Egipto, ellos querían volver a Egipto. En realidad querían volver. Es la verdad, no es que ellos en ese momento les pasó algo. Pero es triste pensar que los hijos de Samuel, al final de la historia, eran quienes habían sido puestos por jueces. Y lo podemos leer en 1 Samuel 8, al principio del 8, en los versículos 1. Dice: cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Dice, y en el versículo 3, pero sus hijos no anduvieron en el camino de su padre, sino que siguieron la avaricia y recibían soborno y pervertían el derecho. Una cosa que, abordando este tópico, lo vamos a ver repetidas veces. Y ahí surge las ganas del pueblo de ser igual a todas las naciones, a tener un rey. Claro, ahí en esta historia termina en que Samuel dice lo que vamos a leer en el versículo 10, que es: Samuel dijo al pueblo que le había pedido un rey todas las palabras del Señor. Dios le avisó: el rey les va a sacar esto, le va a sacar esto, van a tener todas estas malas consecuencias si tienen un rey. Uh-huh. Pero Dios le dio la oportunidad al pueblo. Inmediatamente vinieron las consecuencias. Inmediatamente cuando Saúl se levantó como rey, vinieron esas consecuencias y el pueblo sufrió más. Terriblemente. Ahora, la lección espiritual que nosotros, que ellos debieron haber aprendido, pero que se transmite a través de las edades hasta nosotros, es en el versículo 7 del capítulo 8, el Señor le dice a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de quién es un profeta. Es un representante de Dios, alguien que habla a través de Dios. Pero en la medida que que el pueblo rechazó el mensaje del profeta, en realidad estaba rechazando a quien lo envía. Y lo que nosotros vimos en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel es el resultado de haber rechazado a Dios como rey, y no solamente como rey. Ellos no solamente querían ser como las demás naciones en su economía, en su forma de administración, sino también en sus costumbres, en su idolatría, en todos los pecados que ellos vivían. O sea, no querían ser como las naciones solamente en un sentido legislativo, sino también en un sentido moral y espiritual. Y esa fue la consecuencia que se recibió, pero que hoy nosotros, al rechazar también el mensaje de un profeta, pues no es al profeta, porque en estos días estamos en un debate tremendo acerca de la legalidad o la legitimidad del profeta, pero en realidad nosotros estamos poniendo en tela de juicio es el mensaje de la verdad presente, o sea, de nuestra actualidad. Y como el Señor le dijo a Samuel: no te rechazan a ti, me rechazan a mí, y por lo tanto la consecuencia fue desastrosa. Bueno, muchas gracias. Su comentario. Ahora pasemos a otro profeta. ¿Qué les parece Amós? Rodney. Sí, la verdad justo estaba llegando al libro de Amós. Y como dijimos hace un ratito, lo que Dios le transmite al pueblo parece ser siempre lo mismo.
O sea que ellos se descarriaban, se salían de la idea. Dios le recomendaba cómo llevar una sociedad organizada y ellos no. Por otro lado, queremos esto. Pero en eso se volvían egoístas, que es la base de todos los problemas que tienen. En el profeta Amós, o en el libro de Amós, los registros de él, fíjense que en el capítulo 5, en el versículo 10 dice: aborrecisteis en la corte al que reprendía y hablaba la verdad, puesto que pisoteasteis al pobre. En el versículo 12 dice, siempre leyendo en el capítulo 5, sé de vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís el soborno, que eran los mismos pecados que se registran de los hijos de Samuel, los mismos pecados que se registran, hasta vamos a ver que los registra Ezequiel comparando Sodoma con Israel, pero bueno, eso lo vemos más adelante, ya vamos a llegar. Pero son las mismas cosas, lo que le afecta a Dios es lo que nosotros le hacemos al prójimo. Increíble. Es lo que hacemos contra el prójimo, eso Dios no lo tolera. Cómo lo afectamos a él cuando somos injustos, cuando tergiversamos la justicia, cuando nos aprovechamos y le sacamos el dinero o de alguna forma dañamos la integridad de la otra persona, eso a Dios le duele. Claro, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y porque somos todos hijos de Él. Ahora, hay algo interesante aquí en la historia de este profeta. A mí me llama mucho la atención. Hay muchas cosas que poder decir de Amós. Pero más allá del telón, más allá de lo que podemos ver en la historia, en el versículo que acaba de leer Johnny, dice que aborrecen al que dicen la verdad. Pero en realidad no es al que dicen la verdad, sino a la verdad misma. Claro. Porque la naturaleza humana caída le gustaría recibir mensajes que lo mantengan allí en un estado cómodo y que su conciencia pueda estar tranquila. Una de las reprensiones que Dios le hizo a su pueblo en el tiempo de Amós es que escuchaban con avidez el mensaje de los falsos profetas. O sea que Dios levanta profetas para cierta misión, con cierta misión, pero también hay falsos profetas. Desde luego, es uno de los métodos que más resultado le ha dado a Satanás. Es decir, Satanás levanta falsos profetas. Efectivamente, para falsificar. Y de hecho, cuantitativamente eran los más. Nunca fueron los menos los profetas que Dios levantaba. Siempre eran más los que profetizaban, como dice él, lo que la gente quería escuchar. Lo que le servía a la gente, estaba lleno de profetas. Pero cuando tenían que escuchar la verdadera voz de Dios, era, ¿y a quién llamamos? Y llámenlo a él, que él sí es profeta de Dios. Estaba lleno de profetas que no venían de parte de Dios. Efectivamente. Y entonces yo pienso que hay una lección que nosotros hoy debemos rescatar. Y es el hecho de que el Señor quiere restaurar en nosotros su imagen. Y la imagen de Dios o el carácter de Dios tiene dos pilares fundamentales. Uno es su justicia y su misericordia. Entonces, en el mensaje al pueblo de Dios a través de los profetas, el Señor recalca eso. Es decir, la justicia está lejos, la piedad se puso afuera, no hay compasión para la viuda, para el huérfano. Es decir, en otras palabras, no se parece ese mí a nada. Entonces, en una sociedad como en la que nosotros vivimos, donde la gente se beneficia de la injusticia, donde la gente se burla de la misericordia y donde vivimos en medio del orgullo, en realidad la imagen que se vende es la que puede sobresalir. Costa de cualquier cosa. Correcto, es muy difícil amar a Dios. Es muy difícil desarrollar el carácter de Dios. Y Dios nos pide, al igual que su pueblo en ese momento, vencer esos defectos de nuestro carácter que tanto amamos. Y por lo tanto, cuando llega un mensaje de reprensión de parte de un profeta, entonces la reacción natural del ser humano es odiar al que dice la verdad. Pero en realidad está odiando la verdad porque no quiere un cambio real en su vida. Como nos dice también otro profeta, Miqueas 6:8, que es un texto que tendríamos que memorizar. Dice, oh hombre, Él te ha declarado, Dios te ha declarado,
Lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, como tú mencionas, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Imagínense esa fórmula que, bueno, es uno de los profetas que necesariamente tenemos que mencionar en este estudio de la palabra de Dios, porque fue uno de los profetas a los cuales les dio la fórmula. Esa es la fórmula del éxito en la vida cristiana. Y pienso que una de las tareas principales de la Iglesia de Dios en la actualidad, de cada amigo oyente, es hacer una investigación seria y profunda de qué es la justicia, cómo adquirirla, cómo ser vestido de ella. Cuando el Señor nos pide en términos prácticos qué es la misericordia, porque nosotros cada día nos vemos en situaciones donde tenemos que mostrar compasión y misericordia y bondad hacia nuestros semejantes. Y también el estudio debería merecer un buen tiempo para ver cuántas cosas implica andar humillado ante Dios. Y esa fórmula sigue vigente hoy. Y el pueblo en tiempos de Miqueas no lo recibió como tal. Un pequeño remanente sí, pero la mayoría nunca lo recibió. Y ese es el principal problema de hoy, donde deberíamos no solamente desempolvar la fórmula, sino traerla a nuestros hogares, a nuestras vidas prácticas, porque de esa manera se mide el cristianismo. No se mide en las reuniones, en el culto, no se mide en los lugares, ¿verdad? Sino que el verdadero cristianismo, el momento en que yo puedo reflejar la imagen de Dios, es en el día a día, a través de esas cualidades. Para mí una fórmula extraordinaria que funciona a cualquiera que quiera probarla. Amén. Sí, justo iba a decir que es algo muy práctico. Es necesario estudiar, es necesario ahondar los temas porque tenemos el privilegio de tener la Biblia. Y la Biblia no le hace falta nada más, porque con el Espíritu Santo nosotros podemos descubrir cualquier verdad que Dios esté listo para darnos. Pero en lo que respecta al cristianismo puro, es como dice él, es totalmente práctico. Y si fijamos el tema que estamos estudiando ahora, es siempre cuando afectaba al otro. Incluso, como nos dice Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, ¿a quién se lo hicimos? A Dios, a Jesús, en ese momento que está hablando. Pero qué importante que es, porque siempre cuando Dios está hablando a través de sus profetas, inclusive de las ciudades más terribles, habla de porque ellos se olvidaron de los pobres. Porque de esa forma ellos mantenían controlado su ego. Y eso pasó con el profeta Ezequiel. Eso pasó con Ezequiel. Y también con Isaías. ¿Qué nos puedes comentar sobre Ezequiel? Mira, tiene el mismo mensaje, la misma fórmula, con otros códigos. ¿Okay? Uno de los mensajes que Dios le dio a su pueblo a través de este profeta está en el capítulo 16, el verso 49, uno de los pasajes quizás más conocidos del profeta. Y hablando de Sodoma y Gomorra, dice que el pecado, interesante, el estudio nos menciona que quizá cuando uno habla o piensa en Sodoma, inmediatamente los pensamientos se van a pecados inmorales, sexuales, porque evidentemente habían también esos problemas en Sodoma. Pero se mencionan, note el versículo 49 del capítulo 16, dice: he aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, que es lo contrario a humildad. A humildad. Notan que es la misma fórmula pero en otro código. Sí. El problema, están separados de Dios, no tienen la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hay? En vez de humildad y misericordia hay orgullo. Soberbia, orgullo, correcto. Saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Ahora escuchen la siguiente frase: no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y ahí es bueno hacer un paréntesis, porque fíjense que, como dice él, no está hablando de temas ni siquiera llega a la inmoralidad, todavía no llegó, en lo que está hablando Dios va a llegar. Pero fíjense que ataca la soberbia, que es orgullo puro, y la ociosidad, o sea, estar sin hacer nada.
Ahí arrancó Sodoma y Dios los culpa por eso en este pasaje. Después eso derivó en otras cosas. El alimentar su ego, su orgullo, derivó en todas las inmoralidades y en todo el resto. El yo, podemos decir. Efectivamente. Ahora, hay algo que yo quisiera mencionar rápidamente. No quisiera que se pase la oportunidad sin mencionar el hecho de que no solamente en Ezequiel, en los profetas que hemos visto en Miqueas, el mensaje de Dios, si bien es cierto, es de reprensión, está motivado por el amor. Y ni una sola vez se dejó al pueblo sin esperanza. En realidad siempre había también, junto con el mensaje de amonestación y la declaración sin tapujos el pecado, también había un mensaje de esperanza. Uno de los profetas que más me gusta del Antiguo Testamento es Ezequiel, porque el Señor, al final del libro, menciona a su pueblo la posibilidad de tener un corazón nuevo, que es el meollo de todo este asunto. ¿Qué significa, para aprovechar, qué significa un corazón nuevo? Efectivamente. En el transcurso de este estudio de la Biblia, vamos a analizar también a otro profeta que nos puede aclarar mucho el panorama. El profeta Isaías, que al principio de su libro, si ustedes leen los primeros capítulos de ese libro, van a encontrar allí que el profeta Isaías también tiene un mensaje muy fuerte de reprensión en los primeros 5 capítulos. Luego él nos da más de 100 profecías mesiánicas interesantes, en las que menciona, por ejemplo, que un hijo nos es nacido, nos es dado, el principado sobre su hombro, será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y luego resalta el hecho de que va a establecer un reino en justicia. Y entonces, para nosotros desarrollar el carácter de Dios, que es justicia y misericordia, lo que Él pide en nosotros debemos, o en nosotros debe nacer el sol de justicia, que es Jesús. Es decir, tener un nuevo corazón es permitir que Jesús, morir el yo y permitir que Él nazca en mí. Amén. Para Amén. que yo pueda desarrollar o pueda vivir la vida que Dios espera que yo viva. Y entonces, cada vez que Dios enviaba un mensaje a su pueblo, en realidad el meollo del mensaje era la conversión genuina o permitir que Dios tuviese el control de sus vidas. Por eso cuando ellos rechazaron a Dios como rey, no solamente fue en asuntos legislativos, sino que también de su vida, de sus corazones, Dios fue destronado, y como consecuencia de eso se manifestaron los atributos de carácter que no son de Dios. Entonces, lo contrario a eso es entronar a Dios una vez más en el corazón. Amén. Y una vez que el Señor sea el soberano, entonces por supuesto que la manifestación de su carácter se va a ver en nosotros. Ahora, dentro de eso, dentro de lo que le está hablando del profeta Isaías, es muy interesante contemplar la primera parte de Isaías, mucho antes de la promesa de que venía un Salvador y el hermoso tema que vislumbró él. Nosotros podemos creernos buenos, y ahí Dios odia eso, porque cuando nosotros nos creemos buenos tenemos una imagen que no es, porque de nosotros no hay nada bueno. De hecho, cuando arranca el libro de Isaías en el capítulo 1, en el versículo 14 y el principio del 15, dice: detesto vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas establecidas, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué Dios le dice eso? Porque ellos ofrecían cultos a Dios, no habían dejado de tener las fiestas ni de adorar a Dios, pero lo hacían con hipocresía, porque el centro de la adoración a Dios era haciéndole bien al prójimo. Y ellos robaban, no cumplían la justicia, tergiversaban la justicia, eran corruptos, o sea, todas las cosas malas contra el prójimo las tenían. Y después se presentaban al templo para decir: Señor, acá estamos. Guardando todas las cosas que Dios les había mandado. Entonces, qué importante es que, para entender lo que Él dice, antes tenemos que salir de no creérnosla a nosotros. Hay que primero dar un paso atrás nosotros para ahí darle un paso a Dios. Amén. Bueno,
Podríamos mencionar algunos otros profetas, sin embargo, quisiera mencionar el papel de Elena White como profeta para el tiempo del fin. Breve, hermano Moisés. La palabra de Dios dice que sin profecía el pueblo se disipa. En realidad, el don de profecía son los ojos de la iglesia. Y Dios nunca dejó a su pueblo sin la dirección profética, porque son los individuos que transmiten el mensaje de la verdad presente en un momento especial a su pueblo. Y entonces, tristemente no ha sido diferente en nuestro tiempo que en los tiempos de la hermana White, que en los tiempos de Miqueas, de Oseas, de Isaías. El corazón humano es por naturaleza vendido al mal. El mensaje de la verdad no haya suficiente espacio porque la verdad de Dios tiende a eliminar el orgullo, la soberbia humana, y el mensaje inicial del profeta es que nosotros debemos doblar nuestra cerviz, es decir, dejar nuestro orgullo. Cuando analizamos el mensaje, no es un asunto que no se haya mencionado antes en la Biblia, el mensaje es el mismo. Apela a que nosotros rindamos nuestra vida, le entreguemos nuestros pecados al Señor y comencemos a hacer reformas que manifiesten que estamos vivos espiritualmente. ¿Por qué es rechazada? Porque el mensaje de ella es claro, contundente acerca de nuestro estilo de vida, nuestra forma de vestir, nuestra forma de comer, el lugar donde debemos vivir, las actividades que debemos hacer. Entonces eso es impopular. Eso no alimenta el orgullo, eso más bien llama a la humillación. Mata al yo. Mata el yo. Y el mensaje... Que eso es lo que más duele. Correcto. Eso es lo que más duele. Y entonces el mensaje es el mismo y la actitud tristemente del pueblo es la misma. Pero saben, quisiera mencionar que hay o siempre hubo una pequeña manada. Amén. Un pequeño remanente. Individuos que independientemente de la corriente popular o qué es lo que creían las mayorías, escucharon la voz del profeta. Hay un buen rey que se nos menciona allí en Crónicas y él nos da un consejo que se transmite a través de las edades, llega hasta nosotros la voz del rey, nos dice: creed a sus profetas y seréis prosperados. Es decir, yo no debo consultar qué es lo que hace la multitud. Tampoco debería hacer caso a mis propios sentimientos, pero debería buscar el mensaje actual de la verdad presente de Dios para mí, y entonces humillarme ante Dios es sencillamente de poner mi voluntad para tomar la voluntad de Dios en las áreas de mi vida. Voy a darles un ejemplo muy, muy corto, pero que explica para mí qué es humillarse ante el Señor, ante el mensaje del profeta. Una de las cosas que más me gustaba a mí es las competencias. Y aunque la Biblia menciona el hecho de que ahí no puede estar el Espíritu de Dios, entonces uno de esos buenos días leí los escritos de la hermana White, el espíritu de profecía, la voz inspirada. Y entonces, hablando especialmente de uno de los deportes que a mí más me gustaba, ella dijo que eran muy pocos los que Satanás no aprovechaba para destruir la imagen de Dios en el ser humano. Y entonces yo tenía dos opciones: o ponía mi voluntad sobre la inspiración y le daba rienda suelta a un instinto mío, a un gusto mío, o entonces podía también humillarme y decirle: sí, Señor. Lo mismo ocurre con la alimentación, porque no hay nadie en este momento que pueda defender el consumo de carne animal, por ejemplo. Todo el mundo sabe que es malo, aunque lo consume por satisfacer un gusto. Pero cuando tú lees el mensaje de salud que Dios nos envió a través de su sierva,
Entonces, tienes la opción de endurecer el corazón y apartarte del consejo directo y cosechar las consecuencias, o tienes la opción también de someterte, de humillarte ante tu Dios para aceptar el mensaje y vivir en fe. Lo mismo ocurre con la vestimenta, lo mismo ocurre con el lugar donde Dios quiere que tú estés viviendo y también se estén desarrollando el carácter de tus hijos. Es decir, la situación del pueblo hoy es la misma frente a la verdad de Dios y frente al mensaje de Dios enviado por su siervo. Sí, no, me llamaba la atención lo que él decía. Y me parece que cuando la sierva del Señor da consejos y nosotros decidimos no seguirlos, nos parecen a veces cosas chiquitas. Pero nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que generaba una actitud de rebeldía. Y creamos el hábito de rebeldía. Y por ahí nosotros recibimos el consejo de no hacer tal cosa o no dedicarle tiempo en nuestras vidas a algo, pero cuando rechazamos el consejo que Dios mismo nos da, generamos una actitud de rebeldía. Y cuando hay rebeldía, más rebeldía, más rebeldía, no es el hecho en sí, es la rebeldía que está de fondo. ¿Y eso es lo que le pasaba? ¿Cuál es el llamado entonces que Dios nos hace? Bueno, en lo personal, estudiando este tema, al menos desde los profetas que hemos visto, creo que hay una especie de triángulo para nosotros. Nosotros estamos en una punta, Dios está arriba y el prójimo está en la otra punta. Cuando nosotros cortamos la relación saludable para arriba, totalmente se ve afectada a la otra. La relación no podemos, es un sistema. Si uno de los elementos del sistema se va, no podemos seguir funcionando. Lo mismo pasa con el prójimo. A estas personas se les había olvidado y habían empezado a agobiar al prójimo. Y por eso Dios vez tras vez lo que les reclama con Ezequiel, con Oseas, con Isaías, con cada uno de los profetas, Él viene a decirle, te estás olvidando de tu prójimo. Y gracias a eso te perdés. Es muy importante que practiquemos el amor al prójimo, que eso no tiene nada que ver quizás con estudiar y pasarnos, no, es muy simple. Es mantener una comunicación diaria con Dios y con el prójimo. Bueno, muchas gracias hermano Moisés. Muchas gracias Ronnie por la reflexión en este estudio. A ti amigo querido, muchas gracias por habernos acompañado en este maravilloso estudio. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.